Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Yo soy Julio Hernández y les saludo en esta noche que estamos precisamente el día de hoy recibiendo una noticia pues muy triste. Hoy es 21 de febrero del 2022 y nos encontramos con la noticia de que hoy se despenalizó el aborto en Colombia a través de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación colombiana. Y se está con nosotros precisamente para comentar esto nuestro queridísimo amigo Samuel Ángel. Él es director internacional del Instituto Solidaridad y es un activista pro vida y pro familia que ha luchado mucho por la defensa de la vida en Colombia y en Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? Mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es un grandísimo honor. Admiro muchísimo el trabajo de este canal. He tenido el honor de estar varias veces y bueno, aquí estamos para contarles lo que viene sucediendo en Colombia. Samuel, no vimos venir esto, o sea, como que ahorita nos irás pues introduciendo un poco a lo que sucedió, pero porque fue un proceso largo, según tengo yo entendido, que durante casi un año estuvo discutiendo la Corte este tema y siempre llegaban a empates, y uno de los jueces se declaró pues que no podía emitir su fallo e incluso cambiaron, me parece, de juez para poder lograr esta votación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, hubo unas recusaciones, es decir, por intereses donde ya el magistrado había mostrado una tendencia abortista, fue recusado. Y entonces, la verdad es que es un proceso que, como tú dices, lleva tiempo y tuvo diferentes etapas parecidas a esto. Es decir, este magistrado no participó, empezaron a entrar unos conjueces, los llaman, que son como los que entran a dirimir. Y bueno, al final ocurrió esto, ¿no? La corte está compuesta por 9 jueces. Ajá. Desafortunadamente es un tema que empieza, lo que empieza mal termina mal, es decir, no es la Corte la llamada en Colombia a tratar estos temas, es el Congreso de la República que representa Claro. a los 50 millones de colombianos, a los casi 50. Entonces resultan 9 personas que nadie eligió, que nadie ha votado por ellos, decidiendo por los colombianos. Y en este caso en particular, 5 personas, es decir, 5 personas que no han sido electas por nadie, resultan eligiendo por los colombianos este tipo de medidas. Que esto lo hemos venido viendo mucho en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, incluso aquí en México lo hemos estado viendo, cómo la Suprema Corte ha incurrido en un activismo judicial, ¿no? Es decir, ya no solamente se toman la delicadeza de velar por las leyes, sino que ahora ellos también proponen leyes o impulsan leyes, principalmente leyes progresistas, ¿no? Leyes de género, leyes antivida, leyes que benefician hacia donde va el mundo progresista en este momento. Y obviamente pues hay muchísimos intereses detrás de todo esto, ¿no? Es importante saber que muchos de estos, de los nuevos jueces, pues están movidos por intereses personales, internacionales y al servicio del progresismo, ¿no? Que está pues minando la moral, las familias y todos los valores de la ciudadanía latinoamericana, ¿no? En este caso, ahorita le tocó a Colombia y es impresionante que no se conformaron con la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, sino que se fueron al doble, hasta las 24 semanas, es decir, los 6 meses de gestación cuando el bebé en el vientre materno
pues está prácticamente completamente formado, ¿no? Un bebé de 6 meses ya puede nacer, ¿eh? Ha habido muchísimos casos de bebés que han sido seismesinos, como se les conoce naturalmente, y que han sobrevivido, ¿no? Que han sobrevivido después de haber nacido prematuramente. Entonces, un bebé de 6 meses es un bebé que ya está completamente desarrollado y que puede nacer a la vida, y sin embargo, ahora se puede decidir si nace o no. Qué tragedia tan grande, ¿no? Sí, con una aberración doble en Colombia, y es que la Constitución de 1991 creó una institución dedicada a preservar, a defender la Constitución. Y esa institución se llama Corte Constitucional, que Ajá, no es una figura que esté en todos nuestros países, digamos que particularmente está en Colombia. ajá, Digamos, existe la Corte Suprema como en México, aquí también existe la Corte Suprema, pero hay una institución creada para defender la Constitución, que es la Corte Constitucional. Y resulta que la Corte Constitucional, que tiene un dicho, los magistrados allá adentro con sus magistrados auxiliares tienen un dicho que dice que entre la Corte Constitucional y la Constitución no cabe ni el ancho de una hoja, o sea, ni esto cabe supuestamente entre la Constitución y la Corte Constitucional. Resulta que la Constitución de Colombia dice que el derecho a la vida es inviolable, o sea, digamos claro. que sobre ese aparte todo lo demás está construido. Como lo dicen todas las constituciones, ¿no? Exactamente. Pero Y resulta además se adhieren a los tratados internacionales, o sea, estas constituciones se adhieren a los tratados internacionales que defienden la vida desde la concepción, todos los tratados. No hay un exactamente, tratado que defienda el aborto como un derecho, más bien lo que se defiende es la vida. Y a esto se adhieren las constituciones de los países, y supongo que en Colombia es el mismo caso. Ahora, esta sería una franca violación a la constitución, ¿no? exactamente. Entonces, los magistrados que dicen que entre la Corte Constitucional y la Constitución no cabe ni el ancho de una hoja, pues no solamente cabe el ancho de una hoja, sino que caben dinosaurios, orangutanes, cuanto bicho cabe ahí, porque nos han metido por esa corte toda la agenda progresista, absolutamente toda la agenda. O sea, ellos ya conocen la ruta. Es una Sí, ruta claro. de espaldas al pueblo, como decía al principio, con una corte que no eligió el pueblo, es una corte elegida de otra forma, digamos por los políticos, el presidente postula alguno, etcétera. Entonces, estos señores apostatan de la Constitución, han apostatado de las maneras Ajá, más inverosímiles en estos años desde su creación, desde que se dieron cuenta cómo era la ruta. Ha habido solicitudes a través de tutelas o derechos de amparo, como se le conoce en otros países, donde, por ejemplo, hay tutelas que dicen no queremos y sustentan, no queremos la eutanasia. Y estos ajá, señores fallan, como se dice en derecho, contra petita, es decir, contra la petición y legitiman la eutanasia. ajá, Cosas así, ¿no? Ahora la Constitución dice defender la vida y estos señores se van en contra totalmente del tema de la vida. Entonces, estamos en manos de una dictadura de los jueces completamente arbitraria, completamente inconstitucional, que es lo que ellos dicen defender, y ajá. hoy pues hacen semejante aberración. eh, y pues bueno, nosotros como Instituto de Investigación Social radicamos una demanda. La demanda está en el contexto previo a la medida de hoy, entonces lo que haremos es reformularla y la volveremos a presentar con la medida de hoy, porque no vamos a desfallecer en esta batalla jurídica, judicial, contra estas pretensiones que son absolutamente inconstitucionales. Ahora, según yo tengo entendido, que para que esta decisión
sea válida, habría que modificar la Constitución, ¿no? Es Ellos, decir, ellos con esta medida modifican la Constitución. o sea, a través de esta medida ya ellos modifican la Constitución. Sí, se asume que una sentencia de los jueces de la Corte Constitucional es constitución, digámoslo así para hacernos entender. Entonces, esto es algo terrible, definitivamente, ¿no? Sí, Porque ellos están modificando la Constitución de manera abusiva. están modificando la Constitución de manera arbitraria, ¿sí? Así es, En contra de la Constitución original, en contra de los principios y valores universales, en contra de los exacto. tratados internacionales. O sea, que la gente Total. no se da cuenta de esto, Samuel. Así es, totalmente, totalmente. La gente se da cuenta, pero digamos que el hecho de que sea ley, digamos, Ajá. golpea la opinión pública y legitima el crimen como si fuera algo bueno. Entonces, claro, eso lo que hace es adormecer las conciencias y hay personas que se rinden ante esto, ¿no? Pero la gente se Pero da... qué está pasando, Samuel? Yo veía, por ejemplo, a las feministas del pañuelo verde brincar, bailar, saltar, celebrar, porque ahora van a tener el poder para asesinar a su hijo en su vientre de manera libre y sin ser criminalizada. Y lo celebraban como si fuera un gran logro, ¿no? ¿Cómo puede una mujer, eso me gustaría preguntárselo a muchísimas mujeres, cómo puede una mujer celebrar que va a poder asesinar a su hijo en su vientre cuando le plazca? No, de verdad que no cabe en mi cabeza ver a mujeres celebrando que van a poder asesinar a sus hijos. Estamos en un tiempo de locura. Sí, la verdad, te cuento, se mueven muchos capitales debajo de esto. Ujú. A veces hay situaciones que creemos que son espontáneas, no son espontáneas. Yo recuerdo hace algunos años un señor, un masón, me dijo, Samuel, prepárate porque el próximo año va a ser muy fuerte para Colombia. No me estoy refiriendo a este año, estoy hablando de hace 2, 3 años. Y esta gente tiene todo programado, dibujado, planeado para que sea según su agenda. Entonces, estas muchachitas que resultan siendo plastilina en las manos de estos señores, se dejan usar, unas por dinero, otras por otro tipo de intereses, pero no crean, muchas de estas manifestaciones no son espontáneas, no ocurren porque sí, y eso, digamos, es un llamado de atención para que miremos en nuestros hogares la relación que tenemos con nuestros hijos, con nuestras hijas y quienes están influenciando a estas personas para hacer este tipo de actividades. Ahora, por ejemplo, esta misma situación la hemos visto en muchos otros países latinoamericanos, incluso aquí en México, ¿no? El año pasado Sí. estuvimos luchando constantemente contra los jueces de la Suprema Corte que trataban de impulsar este tipo de leyes, ¿no? Y lo han ido haciendo, pero lo han ido haciendo de otra manera distinta, lo han ido haciendo estado por estado, ¿no? Ujú. Aunque no han tenido mucho avance. Incluso ahorita, por ejemplo, hay una controversia aquí en México, en el estado de Nuevo León, porque en Nuevo León se logró blindar el derecho a la vida a través de una constitución pro vida. Y ahora los jueces están tratando de declarar, los jueces de la Suprema Corte de la Nación, de declarar inconstitucional esa constitución pro vida. O sea, imagínate tú, ¿no? Se Sí. está tratando de declarar inconstitucional una constitución que defiende la vida desde la concepción. Pero aquí lo que yo quiero preguntarte, hemos visto esto muchas veces, que cuando se da un efecto dominó, cuando vienen este tipo de cosas, ¿no? Que de repente empiezan a replicarse en otros países. Afortunadamente hemos visto, por ejemplo, cómo en Estados Unidos
se están revirtiendo las leyes del aborto, ¿no? En algunos estados incluso, después de 50 años, se Sí, están revirtiendo las leyes del aborto. Pero así es. en el momento en el que se despenalizó el aborto en la Unión Americana fue también un efecto dominó. ¿Esto puede suceder a nivel latinoamericano, que se dé este efecto dominó a través de este fallo que se dio en Colombia y pueda sucederse en los demás países? Pues mira, yo estoy convencido, bueno, de hecho, creo que tú sabes, yo soy abogado Ah, y en el derecho hay una frase que dice que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. ajá, La verdad es que la indignación que produce esto, y yo me atrevería a decir que la sangre de los mártires que clama al cielo, desborda a veces la actividad humana en contra de semejante salvajismo, porque el aborto es un acto salvaje y estoy completamente convencido que, por ejemplo, en el caso colombiano, muchísima gente se va a levantar en contra de estas medidas y va a despertar frente a este letargo y el abuso de estos señores en la corte. Entonces, bueno, eso ojalá toque los corazones. Estoy viendo los comentarios de las personas en el canal y la verdad es que es maravilloso la conciencia que desde los diferentes países hay cuando una arbitrariedad de estas se lleva a cabo por parte de magistrados que apostatan de su función constitucional en este caso. Entonces, vamos a levantar a Colombia, eso tenlo por seguro, y desde acá, en este canal tan importante internacional, invito a todos a que desde sus diferentes países se levanten, despierten frente a esta arbitrariedad. A veces para los jóvenes, tú sabes que damos conferencias y cuando estamos con los jóvenes les explicamos y les decimos, vea, esto que está pasando con estas cortes es igualito a lo que pasa en películas como 300, la primera película de 300, donde había un supuesto consejo de sabios y resulta que el consejo de sabios estaba comprado por Jerjes, caían las monedas que les decían, no, el apaciguamiento, ¿no? No, 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 no vayan a hacer nada, entréguense, ríndanse y no, ajá. señores, no nos vamos a rendir. Vea, la gente ahí está comentando, Uruguay presente, bueno, sí a la vida. Entonces, aprovechemos estos momentos de dolor y que nos arrugan el alma y el corazón para tomar más fuerza, para que estos niños mártires nos den la fuerza de tumbar estas leyes y esta normatividad arbitraria, esclavista, esta arbitrariedad que rompe lo más grande que tiene nuestra sociedad, que son esos niños que inclusive unen los matrimonios, unen las familias. Aquí vemos cómo se solidariza todo el pueblo latinoamericano con Colombia, porque no es una tragedia para Colombia, es una tragedia para Latinoamérica, ¿no? Somos un continente hermano y a todos nos afecta pues lo que sucede en la mayoría de los países, sobre todo en estas cuestiones en torno a las arbitrariedades en contra de la vida desde la concepción. Ahora, en Colombia yo sé que hay un movimiento enorme pro vida, muy robusto. ¿Qué dice el movimiento pro vida? ¿No? Porque yo veía, por ejemplo, unas entrevistas en una cadena americana y decían los activistas pro vida colombianos que no se iban a rendir, ¿no? Que iban a tomar cartas en el asunto, que iban a ir a las cortes internacionales, es decir, el pueblo colombiano no está dispuesto a dejarse, que además hay que entender, o entiendo yo, que si 4 jueces de 9 estuvieron en contra de este fallo, pues por lo menos entendemos que la mitad de los jueces están a favor de la vida desde la concepción, ¿no? Sí, la verdad es que esa es otra parte de la manipulación porque los movimientos progresistas que hacen lobby en la corte y que presentan demandas lo hacen cuando saben que les pueden ser favorables las mayorías. Digamos que eso es otra de las estrategias que usan no solamente en Colombia,
sino en nuestros países cuando esto queda en manos de la rama judicial. Entonces Ajá. eso es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, claro, ellos ven más o menos que las mayorías les funcionan, presentan las demandas y pasa lo que estamos viendo. Pero por supuesto, en Colombia hay muchos activistas pro vida. No hay, digamos, una unidad en bloque, pero, digamos, no es necesaria en el sentido de que eso le da particularidades a cada sector de los movimientos, le da características y carismas, digámoslo así, particulares, Ujú. pero sí creo que hay que refinar, sofisticar la batalla. No, un solo plantón no funciona, es decir, esto hay que entenderlo como procesos, no como eventualidades. El gran problema no solo en Colombia, sino en todos nuestros países, es que pensemos en eventualidades, en que decimos, yo por ejemplo te cuento, bueno, allá nos encontramos contigo, yo estuve en la marcha Provida. Así es, la del pasado 3 de octubre, ¿te acuerdas? Aquí en la Ciudad de México que logró reunir a casi medio millón de personas. Tú fuiste testigo de eso. Exactamente. Y entonces a veces la gente de buena voluntad dice, bueno, yo ya salí, ya hice mi obra provida, por decirlo así, acallo mi conciencia, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y resulta que la contraparte no para un día, ellos siguen trabajando, ellos Claro. siguen haciendo lobby, ellos siguen golpeando las constituciones. Entonces, en general, queridos amigos de México, de Uruguay, ahí veo Ecuador, Perú, todos los amigos que están conectados en este momento, Colombia, obviamente, tenemos que entender que esto es de procesos, no es de eventualidades. Y Ujú. cuando entendamos eso, vamos a reventar todas estas pretensiones progresistas. Por eso vuelvo a hacer un llamado: levantemos al movimiento Provida global, iberoamericano, si se quiere, ya que aquí estamos hablando en español, en España, valga la redundancia, desde Argentina hasta Canadá, que hay gente hispanoparlante. Levantemos esto, no nos quedemos en los laureles, calentando los laureles, diciendo, no, yo ya me vi el programa de Julio, yo soy súper pro vida, ya hice lo que tenía que hacer. No, esto implica andar una milla más, no dormir, andar activos, sumarnos a los grupos pro vida, sumarnos a las iniciativas, donar, ¿por qué no decirlo?, a organizaciones que se mueven con esto, que andan con los recursos muy limitados, porque la contraparte es multimillonaria, multimillonaria. Las izquierdas, los grupos abortistas, la cultura de la muerte, tiene millones de dólares, inclusive que vienen del crimen transnacional. Hay que decir las cosas como son. Entonces, por eso es que aparecen con pañuelitos verdes cientos de personas, ¿por qué no decirlo? Pañuelitos morados, campañas por televisión, vallas gigantes en las calles. En México le dicen, ¿cómo es que le dicen a los avisos grandes? Espectaculares. Pero tienen un nombre particular. Nosotros les decimos vallas, ustedes creo que les dicen de otra forma, ¿no? Carteles, puede Bueno, ser. estos carteles gigantes. Así es que siempre hay una limitación de recursos del lado de la vida. Hagámoslo sin miramientos, apoyemos a nivel de todos nuestros países, levantemos el espíritu y que la sangre de estos mártires nos dé más fuerza para batallar. Sí, yo creo que esto, pues nos va, digo, nos llena de indignación y de rabia, ¿por qué no decirlo, no? A la mayoría de los que estamos a favor de la defensa de la vida. Pero esto debería de ser general, siento yo, o sea, vuelvo a insistir, no me cabe en la cabeza ver a mujeres celebrando que pueden matar a sus hijos. Claro, No, no, sigo sin entenderlo, pero en fin. Nos ¿verdad? pregunta la gente, por ejemplo, nos dice uno de nuestros televidentes que qué puede hacer la gente de a pie, ¿no? O sea, la gente que vive el día a día y que no es activista y que es un buen católico y que quiere
hacer algo por la defensa de la vida. ¿Qué le podemos recomendar a esta gente, Samuel? Bueno, mira, nosotros hemos venido trabajando en eso porque en los países nos dice, esa pregunta es muy común, la gente dice, yo quiero hacer algo, no sé qué hacer, guíenme. Y como esto es de procesos, no de eventualidades, repetimos, no de solo el hecho de este importantísimo programa, sino de seguir adelante, creamos una página que sirve a nivel iberoamericano, se llama ejercitoprovida.org. Usted en Ejército Provida escribe, se anota y nosotros lo enlazamos con la organización que puede ser como el vínculo para que usted prenda los motores y se convierta en un activista provida, un defensor de la vida informado. Yo sé que nosotros obramos muchos de manera provida inicialmente por la sana lógica, pero esto necesita también que nos formemos, necesita que tengamos argumentos, necesita que no actuemos como fanáticos, sino como personas que están completamente formadas e informadas, que tienen datos, que tienen cifras y que les dan además la posibilidad de articularse, de engranarse con estos movimientos que están en sus países. Que además ahorita que lo mencionas, escuchaba yo también en alguno de los programas sobre esta despenalización, que se dieron también actos de manipulación de estadísticas, ¿no? Por parte de los jueces, que alteraron estadísticas. Hay demandas de que se hizo alteraciones de estadísticas para manipular este fallo. O sea, trae todo un trasfondo esto, ¿no? Es un trabajo un trabajo fino de mucho tiempo que, digo, a muchos nos tomó por sorpresa, principalmente a los que no somos colombianos, ¿no? Pero ustedes pues se deben de haber dado cuenta de todas estas cosas, cómo fueron evolucionando y bueno, nos damos cuenta que sí se está cumpliendo una agenda progresista antivalores, antifamilia, anticristiana, a través de todas estas leyes que se están impulsando, ¿no? Y qué bueno que ustedes están trabajando. Me encanta esa idea que tuvieron ustedes de crear una plataforma de Ejército Provida. La verdad creo que es muy providencial porque pues hay muchos soldados de a pie, así quisiera yo llamarlos, soldados de a pie, que no tienen un general, que no tienen alguien que los guíe, que los dirija, que los forme, que los capacite, ¿no? Yo, por ejemplo, he aprendido también mucho con ustedes, Samuel, con sus cursos, con su formación, Súper. Y, con las y, entrevistas, con las charlas, ¿no? y quiero, Cada que tenemos este tipo de encuentros, aprende uno demasiado. Entonces, qué bueno que tienen esa plataforma. Bueno, pues ya para despedirnos un poco de esto que sucedió, ¿qué sigue para Colombia? ¿No? Ya dijiste que van a tomar ustedes cartas en el asunto y me imagino que muchas otras organizaciones también, pero ¿cómo ves tú el panorama? ¿Esto podrá ser reversible? Ya no tiene remedio? ¿Qué sucederá para Colombia? bueno, mira, la verdad es que nosotros hacemos una humilde invitación a todos los grupos y movimientos pro vida del país a poner un poquito los pies sobre la tierra. Nosotros vivimos mucho de, los latinoamericanos, los hispanoamericanos vivimos mucho de emociones, pero a veces poco de realidades. Nosotros somos muy felices en los plantones, en las marchas, porque uno se encuentra con los amigos, porque uno recibe el sol, porque uno levanta las banderas, porque las banderas ondean y todo eso a uno lo levanta, le levanta el ánimo. Pero la verdad es que, por ejemplo, te cuento una cosa curiosa en Colombia, nosotros tenemos, cuando tú miras las páginas de la ONU en lo referente a los temas jurídicos relacionados con el aborto, uno de los países que ha tenido mayor avance progresista en materia judicial es Colombia, ¿sí? Es decir, Colombia es de los países que más medidas a favor del aborto previas a esto ha tenido, ¿sí? Por Ajá. eso estamos hoy llegando a esto, porque tenemos unas 25
entre sentencias y medidas jurídicas diversas. Que fueron abonando para llegar a este resultado, ¿no? Exacto, van corriendo la barda, como la ventana de Overton, y ya en Exacto. este momento estamos con la barda en el cuello porque ha habido este avance. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú miras la contraparte y es el tema judicial, jurídico, desde la vida, es casi nulo, casi nulo. Es Ajá, decir, nosotros conocemos dos pretensiones de demanda provida en 16 años y tenemos 25 ya entre sentencias y medidas que están vigentes jurídicas abortistas. ajá. Entonces, hacemos un llamado a la cordura, hacemos un llamado no a la demagogia de este lado, porque yo puedo salir en canales tan importantes como Mundo Católico diciendo que soy el líder pro vida entregado a la causa, pero bueno, ¿y de ahí qué viene? O sea, ¿qué es lo que vamos a aterrizar de verdad? ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, hacemos un llamado a todos los grupos y movimientos para que aterricemos realmente medidas que hagan algo, que no nos quedemos en la entrevista, que no nos quedemos en la eventualidad, que vayamos muchísimo más allá a realidades concretas. Ese es el llamado que hacemos. Sí, yo te comparto que con mucha alegría que precisamente la semana pasada se presentó una iniciativa de despenalización del aborto en el estado de Michoacán y gracias a Dios se ganó esa batalla porque no se consiguieron los votos que se necesitaban para la despenalización del aborto en el estado y bueno, pues sigue blindada el derecho a la vida desde la concepción en el estado de Michoacán. Y así en muchos otros estados que han dado la batalla, igual aquí en México, y que siguen luchando precisamente contra esta agenda progresista, contra jueces, contra legisladores, contra promotores, contra activistas, contra toda esta industria de muerte que se mueve para despenalizar el aborto. Entonces, pues Sí, ojalá y que esto que sucedió en Colombia no se replique en México. Tenemos que trabajar muchísimo para eso, ¿no? sí. Porque esto empezó también ya desde hace mucho tiempo aquí en México, el activismo judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, sabemos que van en ese camino, ¿no? Pero pues depende también mucho de nosotros como ciudadanos, como defensores de la vida, que esto pues no suceda. Muchísimas gracias, Samuel, por compartirnos pues todo esto que tristemente sucedió el día de hoy y ampliarnos un panorama para que pues nos alertemos, abramos los ojos, ¿no? A todas esas personas que nos ven en los diferentes países, pues actívense, ¿no? Aplíquense, únanse, actívense para la defensa de la vida y a las personas que quieran seguirnos en nuestros medios pro vida, ya saben, estamos en todas las redes, Líderes por la Vida y la Familia, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Telegram, en todas las redes sociales prácticamente estamos como Líderes por la Vida y la Familia. Búsquenos, suscríbanse, únanse, para que sigamos dando esta batalla cultural por medio de la defensa de la vida. Quiero, Muchísimas quiero, gracias, quiero Samuel. contarte una cosita para cerrar. Sí. Hace pocas semanas, hace unas 3, 4 semanas, desde Lima, Perú, lanzamos una plataforma que se llama estuobligación.org. Esta Ah, plataforma lo que busca es hacerle contención a este tipo de medidas. Nosotros previamente a esto que ocurrió hoy, hace unos 15 días, logramos a través de esta plataforma que la pueden usar en cualquiera de sus países para que no pusieran un conjuez progresista, abortista, a tomar esta decisión, sino la medida de hoy hubiera tenido una votación aplastante. Alcanzó a tener 4 votos contra 5, pero con este otro señor hubiera sido aplastante porque
Además, él es la cabeza del grupo progresista que ha manejado la Corte desde hace varios años. Entonces, Wow. ustedes entran a estuobligación.org, pueden hacer campañas para que le llegue a los organismos de control de sus países cuando alguna corte, algún alcalde, algún funcionario, tanto público como privado, quiere abusar y quiere ir en detrimento de las mayorías, de la vida, de la sana lógica, de la libertad de expresión, de las libertades religiosas. Ustedes entran a estuobligación.org y pueden hacer campañas. Cualquier ciudadano lo puede hacer. Cualquier persona que firme una de estas campañas inmediatamente recibe un derecho de petición la autoridad a la cual estemos remitiendo la campaña. Entonces, ha sido una bendición esta plataforma. Nosotros ya hemos logrado 2 hitos en muy poquitos días, en menos de un mes, y queremos ponérsela a disposición a todo el pueblo, especialmente el pueblo mexicano, que sabemos que, como tú dices, la lucha la han descentralizado en los diferentes estados y a veces se vuelve, digamos, hay desinformación, no alcanzamos a llegar allá, a hacer algún plantón, no alcanzamos a hacer una cosa, la otra. A través de esta plataforma digital lo van a poder hacer. Bueno, pues ahí está esa herramienta para todos nuestros televidentes que quieran pues usarla y sobre todo capitalizarla, ¿no? Yo creo que todas las herramientas las debemos de capitalizar, utilizar todas las herramientas a nuestro favor y sobre todo a favor de la vida. Elementos hay muchísimas organizaciones, hay muchísimas herramientas. Lo único que necesitamos es que despiertes y que te Eso. levantes a defender la vida y la familia. Muchísimas gracias, yo soy Julio Hernández, les agradezco que hayan estado con nosotros y les invito a que le den like a este programa, a que lo compartan para que mucha gente se entere de qué fue lo que sucedió en Colombia y nos vemos en otra emisión más de su programa Líderes por la Vida y la Familia por Mundo Católico TV. Hasta luego, un abrazo, Samuel. Hasta luego, muchas gracias.